pero sepa que en la obra misionera es algo hermoso ver cómo Dios se glorifica revelando su nombre. Sanidades muchas, pero yo creo que la sanidad más grande es que alguien reciba el nombre que es sobre todo nombre para salvación. Amén. Pongámonos en pie y vamos a tomar las escrituras. Y vamos a leer, por favor, yo les encargo a los de Decom porque me encanta leer en las pantallas. Isaías capítulo 60. Vamos a leer Isaías capítulo 60, por favor. Y vamos a meditar por unos minutos. Regálenme, yo no me voy a demorar. Si ustedes prestan mucha atención, yo no me demoro, con la ayuda del Señor, y que el resto lo haga el Señor. Amén. Isaías capítulo 60. Dice así, todos a una sola voz: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vamos con el segundo. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Jehová. A ver, dígaselo al compañero: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué declaración tan hermosa. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Vamos a devolvernos al verso 1, por favor. Cuando la Biblia dice levántate, es una opción. No se le puede decir levántase a alguien que está de pie. Tiene que ser alguien que está en una posición, acostado, sentado, ¿cierto? Para poder que se levante. Pero sabe que aquí encontramos que no es solamente que se levante, sino que tiene que permanecer resplandeciendo. Y sabe que nosotros nos hemos levantado para recibir el evangelio, la buena noticia. Por eso estamos aquí, independientemente de lo que el Señor haya hecho. Algunos nacimos en un hogar cristiano, pero si el Señor no se hubiese, no hubiese tratado con nosotros, el Señor nos hubiera revelado, quizás como muchos estuviéramos apartados, aún con tetero de evangelio. Otros tienen que decir no, yo no vengo de una familia evangélica, pero yo vengo de una familia, de diferentes denominaciones, pero el Señor me reveló y aquí estamos. Así que los que estamos aquí, si hay amigos, bienvenidos. Ya el Señor inició una obra hermosa, Él la perfecciona. Amén. Pero ¿sabe que el hecho de estar aquí, el Señor nos hace una invitación, y es una invitación muy seria, a que usted y yo alumbremos? Eso es resplandecer. El hecho de alumbrar, miren, nosotros vamos a mirar a la luz de la palabra, o sea, nos vamos a entrar en la palabra para darnos cuenta que todo aquel que el Señor quiere usarlo tiene una transformación. Esa transformación le permite que Dios deje ver su gloria. ¿Sabe que uno ahorita, de hecho justo el hermano Juan me estaba hablando de alguien y me decía, cuando yo escuché la voz, y a mí me impactó, yo dije, ¿qué sintió? No, yo sentí que tenía algo para servir, ¿cierto, hermano Juan? Quiere decir que Dios a sus siervos, en toda la historia, usted lo mira en la Biblia y lo va a encontrar. Claro, hay que tener un oído muy fino, porque por los ojos nos equivocamos. Dice el hermano Juan, Dios no grita. Y póngale cuidado. Ustedes recuerdan la historia de Samuel con los hijos de Isaí. Cuando vio al mayor, que dijo, este es, porque lo vio como alto, acuerpado, guapo. Dijo, uy, no, claro, tan elegante, este es. Y luego el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Pasaron 7. Dice, el Señor le decía, mire, así no es. Tú miras al parecer, pero yo miro lo que tú no miras, ¿cierto? Y entonces dice, no, ninguno de estos, Dios no ha elegido a ninguno. Tú tienes otro hijo. Le dice, sí, claro, yo tengo otro. Por ahí está cuidando. Ni se acordaban de él, pero Dios sí lo había visto.
y la luz había resplandecido sobre él. Cuando venía el poder del Espíritu Santo, miren, no había fiera, oso, león. Era el poder de Dios en la vida de David para proteger las ovejas. Y cualquiera podría decir, no, claro, era para esa labor. No, ese era el inicio. Por eso es que cuando el Señor usa a alguien para que usted y yo le sirvamos, es el inicio. Si le preguntáramos a los veteranos, hermanos, vea, respetemos las canas. Respetemos los que a veces los muchachos, bueno, yo ya tengo 45, de verdad ya somos de los, sino que me casé muy jovencita. Me casé de 18 añitos y pues hija de pastor, así que muy jovencita empecé a servir. Pero siempre mi padre me decía que cuando el Señor llamaba a alguien, no lo llamaba porque tuviera mucho conocimiento, lo llamaba porque Él conoce el corazón. Y el corazón no es el que bombea la sangre, es los pensamientos, la mente, porque Él escudriña la mente de nosotros. Vean, nosotros podemos dormir con una pareja, ¿cierto? Los que estamos casaditos y ahí pegaditos, pero los pensamientos no los conoce sino Dios. Lo mismo las mamás con los hijos. Eso nosotros a veces decimos, qué bien portado mi hijo. Eso es lo que vemos ahí. Pero no lo defienda tanto, más bien oremos, porque solo Dios conoce cómo se portan nuestros hijos. Amén, estamos de acuerdo las mamás. Y eso que amamos a esos hijos, pero así es. Entonces, resulta que cuando el Señor tiene algo con alguien, y le voy a decir, aquí lo tiene con todos nosotros. Créame, si no, usted no estuviera hoy aquí, ni yo tampoco. El Señor nos ha separado. Mire cuántos, pero cuántos. ¿Usted con cuántos estudió en la escuela? ¿Con cuántos estudió en el colegio? ¿Con cuántos ha trabajado? Y si usted se da cuenta, es un remanente el que el Señor ha elegido para que tú tengas la mente de Cristo y yo también. Amén. Así que entonces el Señor está diciendo, vea, yo te elegí, pero tienes que levantarte. Y tienes que alumbrar, porque tú ya tienes la luz. Nosotros también tenemos la luz del evangelio. Esa luz ya la tenemos, pero no nos podemos conformar con esa luz. De hecho, voy a contarles acá también algo que me dijo el pastor. Me dijo, oiga, si todos hubieran tenido velas, él quería que todos tuvieran luces, para que se viera también las carteleras. ¿Y sabe algo? Cuando se apagaron las luces, ¿cómo le llamamos? Eléctricas, ¿cierto? Pero alumbraron las velitas, realmente uno no puede identificar los detalles. No, uno alcanza, ¿sí o no? Por ahí así como, pero los detalles, como cuando resplandece la luz, uno se acerca y dice, ay, pero es que de verdad que tiene cejas, ¿sí o no? O si no, no, tiene poquitas cejas. Podemos identificar ¿qué? Detalles. Así que la gloria de Dios identifica detalles. Entonces le dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y cuando hay tinieblas, hermanos, vea, cuando son tan densas, yo quiero hablarle de lo que tiene que ver con el pecado. Ese pecado que nos oscurece, ese es pecado que no nos deja pensar bien, ese pecado que no nos deja servir bien, ese pecado que detiene lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero le voy a decir algo: no te desanimes en seguir viniendo y oyendo la palabra, porque déjeme decirle que a través de la palabra el Señor nos va a limpiar, nos va a glorificar de una manera tan especial, que Él sabe cómo trabaja contigo y conmigo. Pero es importante venir a oír la palabra de Dios. Vamos a mirar en Isaías el capítulo 6, por favor. Y creo que lo leyeron al principio del culto. La Biblia menciona que en el año que murió el rey Usías, sí, vamos a ver, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Dónde estaba Él? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que seguir viniendo al templo. Realmente el templo somos nosotros, pero ya le hemos llamado a esto templo durante mucho tiempo. Esta es la casa de oración, pero allá también vamos a llamarle templo por ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Para entender que era el salón de reunión, vamos con el siguiente. Cuando él comienza a mirar la gloria de Dios, dice, él comienza a ver algo extraordinario. Por encima de él habían ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, esto era hermoso, santo, santo. Pero yo me imagino, eso era una cosa hermosa. ¿Sabe cómo se me asemeja esto? Cuando se comienza a cantar o en medio de la predicación. Yo lo he vivido. Uno quisiera que siempre fuese así, pero sabe que eso depende realmente de la disposición para que Dios se glorifique. Pero yo recuerdo, sobre todo en unas experiencias de cuando era jovencita, y en ese tiempo el predicador era el hermano Edilberto Ortiz. Yo recuerdo que él empezaba a predicar y lo tomaba el Espíritu Santo, y qué cosa, porque eran como oleadas del Espíritu Santo. Eso era una cosa, y terminábamos en el suelo, rostro en el suelo. Y yo recuerdo que una vez le dije, Señor, regálame de esa unción, regálame de lo que tú le has dado a él. Hermanos, vea, eso es para todos. Para todos, el que quiere el Señor le da. Pero sabe que al que mucho se le da, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Mucho. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas bendiciones usted se ha recibido en la casa del Señor? Hermanos, nosotros hemos recibido muchas. Y entre más pasan los años, tenemos que decir, es que el Señor de verdad nos ha bendecido. ¿Cuántos recuerdan sanidades por Él? ¿Cuántos tenemos, hermanos? Por eso el salmista dice que no olvide yo, Señor, que yo pueda traer a memoria, que no olvide los beneficios recibidos de tu mano. Porque resulta que las tinieblas son tan densas que no nos quieren dejar que tú y yo nos recordemos, traigamos a memoria. Hermanos, vea, si tú traes a memoria lo que Dios ha hecho, tu adoración será diferente. Completamente serviremos diferente a nuestro Dios. De tal manera, déjenme en un momento decirles que aún cuando Asaf tenía problemas, porque a veces nosotros nos ponemos a compararnos, y es que a ese el Señor le ha dado carro, y al otro el Señor le ha dado casa, y a mí ¿qué pasa? Mire, y de hecho a veces hasta decimos, y mire, aquellos ni siquiera son cristianos, y cómo tienen. Es que de eso no se trata la bendición. Hermanos, vea, hay gente que puede tener el dinero que quiera. Yo conocí a un señor en Guatemala que tenía dinero pero no tenía paz. Pero acá nosotros tenemos la paz, la bendición. Tenemos nuestro sanador, tenemos nuestro ayudador, nuestro protector. Hermanos, con Dios lo tenemos todo, absolutamente todo. Gloria al nombre de Jesús. No podemos olvidar. El salmista dice, me tocó. ¿Qué le tocó? Hasta que entró en el santuario y entendió el fin de ellos y cómo estaba él de bendecido. Traeré a memoria las cosas antiguas, lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué pasó acá? Vámonos otra vez a Isaías. Cuando estos serafines estaban alabando al Señor diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, esto fue maravilloso hasta cuando escucharon las voces. Pero después fue aterrador, porque los quiciales de las puertas, yo no sé, acá no estaban orando el domingo que tembló. Todavía no. Algunos estaban aquí. Allá se hacen 2 dominicales.
Y resulta que ya estaban predicando uno de los diáconos, mi esposo no estaba. El siguiente me tocaba a mí, menos mal, no fue el primero, porque me hubieran dejado sola. Cuando comenzó a temblar, hermanos, vea, fueron poquitos los que se quedaron sentados. El resto pegaron, mejor dicho, cuando nos dimos cuenta, corrieron para afuera. Y es que no nos digamos mentiras, pero es que si comienza a temblar, ay, hermanos, ¿sí o no? Por más guapitos invocamos el nombre de Jesús y vamos saliendo, ¿sí o no? Nuestra humanidad es así, así somos. Y aún él estaba predicando. Entonces les dije a los hermanos, no, oremos que el Señor nos guarda y nos vamos a sentar a seguir oyendo la palabra. Pero no crean que a mí no me daba miedo, a mí también me daba miedo. Pero el Señor en el momento ahí, pero hermanos, esta humanidad es así, así somos. Así que no es la excepción. Isaías, cuando se dio cuenta que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y todavía algo terrible porque la casa se llenó de humo. Eso era asustador, asustador. Vamos con el siguiente verso. Entonces en el 5 dice, él dijo, ay de mí que soy muerto. Hasta aquí llegué, esto se va a caer. Hasta aquí llegué, porque siendo hombre inmundo de labios. Oiga, pero era el hermano Isaías. Iba a la iglesia, ahí estaba. Pero en el momento del susto, hermanos, vea, cuando, se lo voy a contar por mí misma. Eso en el avión, íbamos de a ver, sí, era Guatemala, Costa Rica. Hermanos, se vino abajo. Turbulencia, sí, cuando fuimos a Estados Unidos, diferentes viajes que uno decía, ay, poder, y uno se tiene como si uno fuera así, como si, cierto, como si contenerse, como, no, ¿qué saca uno contenerse? Pero uno cree que ahí se va, cierto, como, vea, la gente pegaron yo digo, ahí no quedó ninguno que dijera que era ateo. Virgen, Dios mío, gritaban. Un señor, su camisa, que era blanca, le quedó de escurrir, como si le hubieran echado un baldado de agua. Y claro, por eso les digo, yo también. Yo dije, ay, poder de Jesús, hasta aquí llegamos. O sea, el susto fue terrible. Las azafatas gritaron, todo el mundo gritó. Así que fue nosotros que el avión, y después de unos segundos de sentir que nos íbamos, el Señor colocó su mano y lo comenzó a tener de nuevo. Y nosotros dábamos gracias al Señor. Hermanos, vean, sustos hemos tenido todos. Todos. Pero le voy a decir que el susto más terrible de alguien es sentir que le tocó el momento de morirse y está mal con Dios. Eso sí no se lo deseo a nadie. Por eso vale la pena predicar la palabra. Porque mientras haya palabra y tú tengas vida y yo tenga vida, hay esperanza. Pero ¿cuántos en un momento allí de la muerte, hermanos, desearían que hubiese alguien que les hablara y oraran? Y no lo hay. Por eso cuando usted y yo venimos al culto, no nos olvidemos que hay un Dios que conoce tu manera de vivir y la mía. Aquí está el que estamos a la descubierta delante de Él. Hermanos, y esto es muy bonito, que es el culto misionero, que vamos a recordar las misiones. Pero antes de recordar por allá, hay una misión grande, y es que tú y yo vivamos en santidad para poder estar en paz e irnos con nuestro Dios. Tú y yo no sabemos en qué momento vamos a partir. No sabemos en qué momento es el levantamiento de la iglesia, cuando la Biblia nos dice que es en un abrir y qué, y cerrar de ojos. Y no, yo escucho y me tranquilizo porque escucho y el Señor es bueno y perdonador. Pero el momento, hermanos, en el momento de que tú y yo estemos para partir, solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Él. Así que entonces Isaías, asustado, porque dijo, no, ahora sí, yo reconozco que no me he portado tan bien. Y como siempre, como todo ser humano tiene que decir, es que yo habito en un pueblo inmundo de labios. Yo habito en un pueblo inmundo de labios. Como alguien que quiera decir,
no, es que ha sido tan difícil soltar lo que me está perjudicando. No, es que me arrastra. Entonces Isaías está diciendo, no, es que me deja arrastrar por este pueblo. Es que realmente yo soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, estoy mirando esto. Y cuando él se da cuenta, dice: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero asustado, verso 6 dice que cuando alguien reconoce, llega la misericordia. El problema es no reconocer, pero yo le invito a que usted y yo hoy vamos a reconocer. ¿Cuántos me ayudan a creer que hoy vamos a reconocer? Hermanos, hoy vamos a salir de aquí completamente puros para Dios, porque la palabra nos purifica, la palabra nos limpia. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Yo, sé de gente que ha servido indignamente acá. Y si aquí quizás yo le voy a decir algo: el Señor es tan bueno que si usted se arrepiente, no pasa vergüenzas. Se lo aseguro. Porque nuestro Dios primero es tan lindo que dijo el hermano: Él nos habla suave. De verdad, Él nos habla. Eso le hace daño. Suelta eso, no haga eso. Eso te perjudica. Porque nos ama. Porque nos ama. Con amor eterno te he amado. Hermanos, nos ama de una manera tan especial que Él quiere lo mejor para nosotros. Y envía al uno al otro. El Señor usa, hermanos, lo que sea para hablarnos. Y Él no quiere que usted y yo pasemos vergüenzas. Pero si no atendemos, le tengo que decir que por amor a nosotros, Él permite que el oculto salga a la luz, con el fin de que nosotros volvamos al camino. Con el fin de que tú no te acobijes porque vienes al culto, porque estás recibiendo palabra. Es que yo voy, es que nadie sabe. No te conformes con eso, porque aquí están los dones del Espíritu Santo. Y en la iglesia está el discernimiento de espíritu. Dios a alguien le revelará lo que tú estás viviendo. Mire, nosotros conocimos a alguien muy tremendo predicador. Tanto así que el hermano Vicente, cuando la primera vez que fuimos a Guatemala, él decía: no le llego ni a los tobillos para predicar. Nosotros: pero el misionero, ¿por qué dice eso? Dice: no, es que predica la unicidad. Es que es alguien que la desmenuza. Es que es alguien que ustedes tendrán. No, yo no lo pude escuchar. ¿Sabe por qué? Porque al poquito tiempo él llegó y mi esposo se quedó, no sé, lo saludó. Y cuando de pronto entró, me dice: Chubis, yo no sé, pero me cogió una corazonada. Y le digo: ¿cómo así que corazonada? Le digo, me dice él: sí, como si ese hubiese tratado de abusar de su propia hija. Digo: ¿y usted por qué sale con eso? Dice: no sé, pero tal cual así fue. Hermanos, vea, los dones del Espíritu son reales. Créame lo que el Señor revela, muestra. Con Dios no se juega. Vea, terminó terrible temporadas de que después de ser un tremendo predicador, porque Dios le aseguró que le habló una y otra vez y no se arrepintió, no se apartó, de tal manera que después sus hijos crecieron, se apartaron, se volvió una familia terrible. Y cuando se dieron cuenta, él estaba tirado en las calles, alcohólico. Y la gente de la iglesia que lo había escuchado predicar, que decían: es que el tremendo predicador, iban porque les daba pesar a recogerlo a las calles. Hermanos, esto es serio. Esto es muy serio. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que atender a lo que Él quiere hacer, que es purificarnos. De tal manera que Isaías, en vez de encontrar a alguien que lo iba a destruir y que de pronto dijese él, como
lo había mencionado, no es que voy a morir. El Señor le mostró que cuando Él revela su gloria, muestra su gloria, no es para muerte, es para vida. Y ahora uno de esos serafines toma un carbón encendido y lo pone en sus labios. Y sabe que es lo que el Señor permite, que haya limpieza. El siguiente versículo: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Limpiarnos para que ningún demonio tenga derecho a acusarnos, sino que para que cuando tú te levantes resplandezcas y los demonios tengan que retroceder, porque no soportan que Cristo resplandezca en tu vida y en la mía. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo que permanece, un Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo no reconocer que Él es bueno? ¿Cómo no reconocer que nuestro Dios quiere lo mejor? ¿Acaso nosotros no hemos fallado? Todos hemos fallado, hermanos, pero si nosotros hemos fallado, hay un Cristo que no nos ha fallado. Hay un Dios que no nos ha fallado. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no atender a la voz de Él? El Señor hace lo que Él quiere. ¿Y sabe qué es lo que Él quiere? Hermanos, dejarnos en paz. Que no haya quien te acuse, que no haya quien te señale, que lo único que tú puedas hacer es tener autoridad como Él quiere que tú tengas y yo tenga autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Miren el verso 8 dice, ¿qué dice? Lea conmigo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Ahí sí se puede responder, gracias. Ahí sí podemos responder. Pero cuando tenemos cosas ocultas, cuando tenemos cosas que nos están haciendo daño, no podemos decirle al Señor: heme aquí. Aunque tengamos el cargo, porque podemos tener el cargo, podemos ser líderes de jóvenes, de Dorcas, de misiones, pero hermanos, se podrán hacer eventos hermosos, pero los eventos hermosos no transforman la vida de los seres humanos. Pero ¿dónde está el poder y la palabra de Dios en la vida de sus siervos? Allí, hermanos, por más nobles. Y de hecho le voy a decir que donde Él se glorifica es donde hay un corazón contrito y humillado. No con aquellos que de pronto dicen: no, es que yo no he cometido pecado, es que yo me he portado tan bien. Así dijo alguien: yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo. Pero por ahí había otro diciendo: Señor, yo no soy digno, yo no estoy bien. Y la Biblia dice que aquel que hizo esa oración se fue justificado para su casa. Hermanos, es que ante el Señor nadie puede decir que está tan bien. Hermanos, si no le pedimos perdón todos los días, la Biblia dice: no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Pero yo seguiré predicando lo que Dios ha hecho conmigo, que es limpiarme todos los días. Y si lo ha hecho conmigo, contigo también lo hará. Amén. Y entonces Isaías pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Esto para con los que reconocen que están haciendo mal. Pero resulta que hay otra historia, rapidito, no la vamos a mirar toda, en Hechos, el capítulo 9. Hay uno que cree que él está muy bien y que él persigue a los del camino porque eso es lo que le enseñaron. Porque resulta que hay gente así.
No, 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 es que yo aquí soy, vea, tajante con el pecado. Y yo entonces me llevo a los que están por ahí por delante. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque no hay quien diga que esté firme. Dice a lo contrario, si tú te crees tan firme, mire que no caiga. No, 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 aquí no, aquí estamos para dar la mano. Ahí es donde se conoce la misión. Si tú quieres que Dios te use, hay que empezar aquí. Hay que empezar con los nuestros. Hay que aprenderle a darle la mano al que metió el zapatico en un lodo. Hay que darle la mano a aquel y decirle: venga, yo le limpio el zapato. Amén. Porque este Saulo se creía perfecto, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Vamos rápido. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino. Esos son los cristianos. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció, era lo que él no sabía, que lo que él estaba haciendo estaba mal. Él creía que estaba bien. Por eso, hermanos, vea, cuidado. Cuidado, que porque ya Dios te usa, entonces a mí no me pueden dar cualquier cosita. No, 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 si a mí eso, vea, en Guatemala nos llegó alguien. Yo decía, ¿cómo habla de esa manera? No, 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 es que a mí pásenme en la Playa Alta. Porque estábamos y dividiendo los hermanos dónde se iban a hospedar. Y entonces, lógico, hay gente que Dios le ha dado dinero. Hay otros que quizás no, pero también tienen la bendición de Dios. Y déjeme decirle que el dinero en sí mismo no es bendición de Dios. Pero si tú tienes la bendición de Dios y tienes dinero, dele gloria a Dios. Úsalo para la obra. Pero si no tienes dinero, pero no puedes dejar de servir. Las puertas de tu casa, de las mías, tienen que seguir abiertas para hospedar. Amén. Así que allá habían puertas abiertas para hospedar, porque llegaron varios. Y entre esos alguien que cantaba, y cuando él cantaba hacía llorar a todo el mundo. Yo decía, ¿qué cosa? Vea, hermanos, es que Dios respalda su palabra, sea cantada o sea predicada. El problema es mi vida. Ahí es el problema. Y cuando yo comencé a notarle a él, decía, pero ¿cómo? No, esa actitud. No, 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 es que me voy de esta posilga, piso de baldosa, una casa grande, cama cómoda. Claro, para donde se iba, pues era un estrato 6. Pero cuidado con eso, porque nosotros tenemos que aprender a estar, hermano, aquí en Cristo no hay estratos. No lo hay. Amén. Él creía que estaba haciendo bien, pero no estaba haciendo bien. Después el proceso, así como este hombre, miremoslo. Cuando le llegó el proceso, la Biblia dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él no tenía esa luz dentro de él. Ahora, como está fuera de él, lo deja ciego. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy ¿quién? Jesús. Pero él, ¿a quién perseguía? A los del camino, a los cristianos. Pero el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, cuidado con ese hermanito que no canta tan bonito y usted no lo quiere dejar cantar. Quizás no se entona, pero puede tener una unción que nos deje aterrados. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Vamos con el siguiente. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, vea, cuando la luz de parte de Jesús llega, hay una disposición.
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. La acción, disposición, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué le pasó? No veía a nadie. Porque el que creía ver y saber mucho de la Tanaj, de los Ketubim, de la Torá, él creía saber demasiado de los escritos, de los profetas, pero resulta que no tenía la revelación de quién era Jesús. Y entonces ahora le dice, así que llevándole, vamos a leerlo y ahorita le vamos a mirar. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuánto? 3 días sin ver, no comió ni bebió. Aquí viene el proceso. Sigamos con el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, este sí veía, ¿cierto? Pero este era como nosotros, miedoso. Le dice a Ananías, quien el Señor le dijo en visión, Ananías, él respondió ¿cómo? Porque al Señor se le dice ¿cómo? Heme aquí. Amén. No es lo que yo quiera, es como tú decidas. Dígalo conmigo, no es como yo quiera, es como Él decida. Amén. Sigamos con el verso 11, ya vamos terminando. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, aquí está el problema. Yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahí estamos nosotros. Pero es que ese no merece. Pero es que ¿cómo va a creer que el pastor pone a fulano sabiendo que el otro es el que tiene más talento? Tranquilo. El Señor sabe cómo trabaja. El Señor al que llama lo capacita. El Señor al que es malo lo arregla. Y aún aquí tiene autoridad. Mire cómo se atreve Ananías a decirle al Señor. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías se atreve. Eso es amistad, ¿cierto? Atrevido, ¿cierto? Con todo el respeto. Así a veces somos nosotros. El Señor le dijo, ve. O sea, no me hable más. Ve. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo no sé cuántos se identifican con Saulo. Cuando nadie daba por nosotros un peso. Cuando alguien, vea, yo recuerdo que recién casada hubo hermanas que llegó a mi oído que decían, pobre ese hermano Alonso, con esa hija de pastor, era bien delgadita. Por ahí estaba mirando a Danielita y yo decía, ay santo, yo era bien delgadita. Eso se casa Daniela y uno coge carne. ¿Cierto hermano? ¿Cierto hermano? Yo era, no, y vea eso bien delgadita, esa pobre muchacha, me decía, ¿eso qué le va a servir a ese pastor? Pero es que mire, pero lo que ellos no veían, Dios veía que Él podía hacer algo en mí que ni siquiera yo lo veía. Pero el Señor cuando quiere hacer algo lo hace. Así que lo que tú y yo debemos creer es en lo que Él va a hacer con nosotros en el momento que tú y yo nos disponemos a que Él se glorifique. Póngase en pie. Yo quiero invitar a un valiente a que le diga, Señor, heme aquí, no a mi manera, sino a la tuya. Y no le voy a decir que se arrodille, solo venga, póngase de pie y levante su mano. Vamos a orar por ti.
Tú necesitas ver la gloria de Dios. Tú necesitas que el Señor se resplandezca en tu familia, en tu casa. Hermanos, que el Señor Jesús haga como Él quiere hacer. Pero necesitamos que el Señor venga. Yo no sé si hay alguien ahí por familias que pudieran decir: yo todavía quiero ver la gloria de Dios. Yo todavía quiero que el Señor limpie mi casa, se glorifique con mis hijos, se glorifique con mi familia. Yo quiero que el Señor en mí haga una obra. ¿Cuántos años lleva en la iglesia? Estás como Isaías, yendo y viniendo, va y viene. Pero contigo el Señor tiene propósitos. Hermanos, vea, yo conozco una anciana en Bucaramanga, que el Señor trató con ella después de un cáncer, le quitaron el seno. Pero usted ve esa anciana, llama Irma, derechita, con tacones, casi va a completar 80 años, pero es una diaconisa que va, viene, evangeliza, la usa el Señor, ora por enfermos, y cuando se para en un púlpito parece que tuviera 18, porque estarán vigorosos y verdes cuando el Señor los toma para que alumbren. Pero cuántas enfermedades allí, hermanos, cuánta pobreza. Yo quiero decirle, al Señor nos da bendiciones en todas las áreas, pero necesitamos levantarnos. Ya no más pereza para orar, ya no más pereza para ir a ayunar, ya no más pereza para estudiar la palabra. Hermanos, si tiene vida, tú puedes ser diferente. Podemos servirle a Dios con el alma. Podemos hacerlo de una manera gloriosa. Hermanos, yo no sé cuántos pastores, familias han salido de aquí, pero le voy a decir, todavía esto puede ser un semillero de servidores. Todavía puede ser un semillero de gente que se diga: aquí ya hay que abrir otra y otra y otra iglesia, otra congregación, porque el Señor está usando la familia de Cajamarca. Pero tenemos que levantarnos y resplandecer. Tenemos que disponernos a que el Señor haga lo que tenga que hacer. Tenemos que ser tan sinceros con nuestro Dios. Yo no sé si alguien quiere levantar la mano. Si usted no quiere venir, levántela ya. Levántela y dígale: Señor, ayúdame a resplandecer. Ayúdame, Señor, a dar luz. Ayúdame, Señor, a que sea. La vida de Isaías cambió completamente. El Señor ahora se le reveló. Léase todo Isaías y hay profecía hasta para nuestro tiempo. Léase quién el Señor cambió la vida de Saulo por un Pablo. Que esas cartas a las diferentes congregaciones, hermanos, son cartas que nos sirven hasta el día de hoy. Que aunque tu vida y la mía ya pasemos a la eternidad, hermanos, que haya gente que diga: Él me habló con su manera de vivir. Él me habló, Dios lo usó, a ella el Señor la usó, y por eso mi familia y mi parentela sirven a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús de Nazaret, Padre celestial, Dios todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra. Tú que conoces la vida, Señor, la vida de todos nosotros. Tú que conoces la vida de todos, Señor, yo te ruego, purifícanos como purificaste a Isaías. Tómanos y enséñanos como enseñaste, Señor, a Saulo. Pero permítanos levantarnos. Dígale: Señor, yo quiero levantarme. Señor, yo quiero servirte con autoridad. Yo quiero servirte con fuerzas. Yo quiero estar vigoroso y verte aún en la vejez. Yo quiero servirte todos los días de mi vida. Pero si hay alguien que tiene que decirle: Señor, perdóname, allá en lo más secreto, dígale: Señor, perdóname. Dígale: Señor, perdóname. Aquí está el Señor, aquí está el Señor. Mi vida entera esté Amén, amén, amén.
Amén, amén. Solo el Señor conoce tu vida y la mía. Solo el Señor conoce nuestra vida. Conoce nuestro levantarnos, conoce nuestro acostarnos, conoce cómo vivimos. Pero hay un llamado a levantarnos y a estar bien con Él. Úsanos, Señor. Señor, úsanos, mi Dios, úsanos. Hermano, allá donde tú estás, invoca el nombre de Jesús. Hermano, allá, invoca el nombre de Jesús. Los que estamos aquí en esta plataforma, diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Sí, hay poder en su nombre. Sí, hay poder. Hay libertad, hay libertad. Hay liberación, hay liberación. Hay liberación en el nombre de Jesús. Hermano, concéntrate en Él. Concéntrate en Él. Deja que Él te limpie. Permítale a Dios que Él te limpie. Para poder decirle: heme aquí. Para poderle decir: heme aquí. Amén, 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 amén. ¿Sabe que el Señor hoy va a llenar tu vida? ¿Sabe que el Señor hoy le va a permitir hablar en nuevas lenguas? ¿Sabe que el Señor hoy ha dispuesto para bendecirte? Allá donde está, allá. Amén, amén, amén. Dile hoy: Señor, hoy quiero volverte a sentir. Díselo: hoy quiero volverte a sentir. Díselo con el corazón: Señor, yo quiero tener esa amistad contigo. Yo quiero, Señor, poder estar ahí, sintiendo tu presencia, Señor, sintiendo tu presencia. Amén, amén, amén. Eres libre por la palabra. Eres libre por la palabra. Señor, haz lo que tú quieres hacer. Señor, hazlo, mi Dios, hazlo. Amén, 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 amén. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. No te vayas de la misma manera. Permita que el Señor haga la obra. No te vayas de la misma manera. Hoy hay limpieza para